Este episodio fue patrocinado por el curso ENAM del Dr. Vago. Visítanos en drvago.com/curso ENAM. Hey, ¿cómo están? Muchísimas gracias por haberse conectado hoy a este jueves de webinar con el Dr. Vago. Mi nombre es Manuel y a nombre de todos los que trabajamos en Dr. Vago, agradecemos muchísimo el hecho de que estén invirtiendo una pequeña parte de su muy importante día para mejorar su preparación rumbo al examen nacional 2025. El día de hoy no vamos a hablar de casos clínicos, sino vamos a analizar lo que sucedió en el pasado examen nacional 2024, ya sea que haya sido un aspirante en este examen o simplemente tengas curiosidad por saber de qué se trata y cómo se evalúa el examen nacional. Por eso lo titulamos Lo que todos deben saber, análisis de preguntas, tendencias y numeralia, que en Dr. Vago estamos convencidos que conocer los números que son fríos, que son fijos, va a ser una gran ventaja contra tu competencia. Mi nombre es José Manuel y a nombre de todos los que trabajamos en Dr. Vago, te agradecemos muchísimo tu asistencia. ¿Cuáles van a ser los objetivos que vamos a tener en el siguiente webinar para los siguientes minutos? Bueno, vamos a evaluar cuáles son los temas más frecuentes que fueron preguntados en el pasado examen nacional, tratar de identificar las tendencias, así como destacar los temas emergentes y recurrentes, la numeralia acerca de cómo fueron distribuidas las preguntas y las estadísticas clave para que puedas entender mejor la estructura y el enfoque de este examen. Y por último, te daremos unas breves recomendaciones acerca de qué prácticas y tips debes de establecer desde ya en tu preparación rumbo al examen nacional 2025. De acuerdo a los resultados que publicó la CIFRUS, si no lo sabes, la CIFRUS es una comisión que está conformada por varias secretarías del Estado, que es Secretaría de Salud, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Gobernación, las cuales en un conjunto, como un solo grupo, son los responsables del Sistema Nacional de Residencias Médicas y por eso ellos son los responsables de realizar el examen, evaluar que cada uno de los ítems de las preguntas sea correcto, esté más apegado con las guías y con la evidencia actual, y esto se agrega a una base de preguntas muy, muy amplia de más de miles de preguntas que se actualizan año con año. Se registraron cerca de 50,635 médicas y médicos de todo el país y se presentaron a realizar el examen cerca del 89%, exactamente el 88.6%, que fueron 44,859 aspirantes. Esto nos habla que a diferencia de otros exámenes, por ejemplo los de aspirantes a universidad o o algunos estudios de posgrado, la mayoría de los médicos que se inscriben sí acuden al examen a realizarlo. Por lo tanto, esto no va a ser un examen en el cual los números tal vez jueguen a favor de solamente por presentarse. El examen ya tiene varios años que se está estructurando como de una sola sesión de 280 preguntas en el lapso de 5 horas, de tal manera que tendrás aproximadamente un minuto o un poco más de un minuto para contestar cada una de las preguntas, independientemente de la dificultad con la cual haya sido clasificada como dificultad baja, intermedia o dificultad alta. Actualmente solamente sabemos cuál fue la máxima y mínima de todos los sustentantes del examen, a diferencia de otros años que sabíamos por especialidad cuáles habían sido las máximas y las mínimas. La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Salud solamente publicaron que el aspirante con mayor calificación fue de 82.5 y el mínimo fue de 8.57. Y suponemos que, bueno, por probabilidades, es muy difícil que alguien tenga 8.57 en un examen evaluado sobre 100. Lo más probable es de que este sustentante se haya retirado de forma temprana del examen por cualquier razón que haya establecido, ya que solamente por estadística es muy difícil conseguir esta cifra tan baja. Las sedes de aplicación cambian año con año. Se han tratado de ir cambiando conforme han sido las sedes, pero en 2024 fueron Puebla, León, Morelia y Querétaro,
principalmente para apoyar a todos los sustentantes y que no se tengan que transportar a lugares muy distantes para hacer su examen nacional. Hace muchos años, en la época de los dinosaurios, cuando un servidor hizo el examen, por allá del 2007, el examen se hacía en la capital de cada estado, excepto de Oaxaca, por algunos problemas políticos que tenía ese estado. Ahora, por lo que vinimos, que fue la numeralia del examen 2024, clasificamos cada uno de los ítems en uno de los 4 grandes pilares en los cuales dividimos la práctica de la medicina general, que es medicina interna, ginecología y obstetricia, pediatría y cirugía general, si es que todavía es válido clasificarlo así. Como puedes observar, el mayor rendimiento de preguntas fue de medicina interna, con aproximadamente 30% de los reactivos. Ginecología y obstetricia sigue siendo uno de los grandes pilares que se preguntan en el examen nacional, con aproximadamente 25% de los ítems del examen nacional, 20% para pediatría y un poco menos de 15% para cirugía general. Obviamente, estos números los obtenemos por sustentantes que han compartido de forma libre y que está disponible en diferentes plataformas acerca de los diferentes temas y tal vez algunas preguntas que recuerden se les hayan hecho en el examen en alguno de los 3 días de aplicación. Obviamente, esta información jamás la revela la Secretaría de Salud, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en otros países, como es en España, que el examen se revela e incluso los sustentantes pueden impugnar alguna de las preguntas si no están de acuerdo con la respuesta. Eso no sucede en México. Una vez se intentó, pero fue malos problemas que se suscitaron, por lo tanto se dejó de hacer. Pero esto es un aproximado e insisto, esta información se obtuvo totalmente gratis del Internet. En cuanto a medicina interna, por las diferentes subespecialidades y como te mencioné, por lo menos en 2024, la mayoría de los ítems de las preguntas fueron de esta especialidad. Podemos observar que lo más preguntado es lo que vemos más en la consulta del día al día, que es cardiología y gastroenterología, ambas cubriendo casi el 35% de medicina interna, pero las demás especialidades o subespecialidades no se quedan atrás. Podemos ver hematología por debajo del 12%, oncología 15%, que va muy acorde a la morbimortalidad que tenemos en nuestro país, endocrinología 10%, nefrología 7.5%, reumatología un 10% y neumología por debajo del 10%. Y así es como se han ido distribuyendo aproximadamente. Insisto, estas son aproximaciones, en ningún momento quiere decir que sea la información oficial o que se haya obtenido de una manera no legal. Pediatría, que sigue siendo uno de los grandes pilares, pero como pudimos observar, ya está en el lugar número 3 de 4. Como puedes ver en la gráfica, si es que lo estás viendo por video podcast o lo estás escuchando, fíjate que pediatría, los evaluadores se enfocan mucho en neonatología, que es el 20% de los reactivos, que esto incluye el recién nacido sano, y neurología pediátrica, que fue algo muy, muy característico de este examen nacional, como los temas que vamos a ver más adelante. Infectología sigue siendo muy importante por esta transición epidemiológica que estamos teniendo en nuestro país. Cardiología y gastroenterología pediátrica como 2 de las especialidades o subespecialidades menos preguntadas. Y por último, la nefrología pediátrica. En cuanto a cirugía general, que fue de lo menos preguntado para este examen nacional y que tiene algo de lógica por el hecho de que los médicos de primer contacto pues deben de tener cierto conocimiento de los procedimientos quirúrgicos, las indicaciones, contraindicaciones, pero en ningún momento el examen está diseñado para que conozcas técnicas, cómo se realiza, abordajes, ya que eso le corresponde a cada una de las especialidades y subespecialidades quirúrgicas. Por lo tanto, quitando que mucho de cirugía digestiva y de cirugía general está contemplado en el temario de gastroenterología, podemos entender el por qué es de lo menos preguntado. Pero cirugía general, lo más preguntado es cirugía gastrointestinal, con casi el 25%. Trauma,
que desde hace 2, 3 años aproximadamente sorprendió mucho a los sustentantes, ya que se les preguntó acerca del manejo avanzado del trauma, que de forma comercial se conoce como ATLS, que es un curso que se imparte a través de la Academia de Cirugía de los Estados Unidos. Cirugía vascular, cirugía oncológica, cirugía pediátrica y cirugía de mama, principalmente esto enfocado en el cáncer de mama y sus tratamientos. Y ginecología y obstetricia, que sigue siendo el número 2 de los 4 pilares más preguntados en el examen nacional. Nuevamente, obstetricia se lleva el mayor porcentaje, con casi 55% de los reactivos de esta especialidad y 45% en el ámbito de ginecología, tanto desde las condiciones fisiológicas como los estados patológicos de la mujer. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de este webinar, que son los temas más preguntados. Recuerda que si tienes alguna duda o pregunta, el chat no está abierto, pero sí tenemos abierto lo que es la parte de preguntas y respuestas para que puedas hacerlo libremente e incluso puedes preguntar de forma anónima. No hay un momento en el cual nosotros resolvamos estas preguntas. Siéntete con la libertad de hacerlo y conforme vayan apareciendo las iremos resolviendo. Vas a pasar ahora que es algo muy importante para cada uno de los aspirantes, que son los temas más preguntados, y tal vez teniendo en cuenta esta información podrías enfocar tus resultados y tus objetivos a la preparación del siguiente examen nacional o cuando sea tu tiempo de poder aplicar al mismo. Por ejemplo, medicina interna, anemias, sigue siendo de alto rendimiento, tanto su diagnóstico diferencial como su tratamiento. Diabetes mellitus, obviamente, es uno de los pilares más importantes del manejo en medicina interna. Tanto los diagnósticos, los criterios diagnósticos, el tratamiento y las complicaciones tanto agudas como crónicas que pueda tener el paciente. La EPOC, debido a que el tabaquismo todavía sigue siendo un problema de salud en nuestro país, tal vez no tanto como en Europa o en Argentina, pero la EPOC y su manejo siguen siendo preguntas que constantemente son repetidas en los exámenes. Enfermedad renal crónica y aguda, principalmente la renal crónica, que lleva a un gasto multimillonario por parte de cualquier sistema de salud. Es importante conocerla, saber cuáles son sus complicaciones y cuándo referirlo de forma oportuna. De reumatología, las enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoide, estas dos enfermedades es lo más preguntado de reumatología. Gastrointestinales, que van desde problemas acidopépticos y enfermedad inflamatoria intestinal, sigue siendo de los temas más cuestionados. De reumatología también, gota, especialmente el manejo en los ataques agudos y el diagnóstico diferencial. La insuficiencia arterial aguda, que realmente es una enfermedad subdiagnosticada y que pone en peligro incluso la vida del paciente. De las leucemias agudas, principalmente la leucemia mieloide aguda, principalmente sus diagnósticos y sus signos claves. Por ejemplo, aquí ya te pusimos los bastones de Auer que se pueden encontrar en las células de leucemia mieloide aguda. La hipertensión arterial sistémica es un problema también de salud en nuestro país, y el manejo de todas las complicaciones y cómo se maneja la hipertensión arterial dentro de los diferentes pacientes con complicaciones como insuficiencia cardíaca. Y por último, el síndrome metabólico, que obviamente expone a los pacientes a diferentes problemas, principalmente diabetes e hipertensión. En cuanto a pediatría, por ejemplo, conjuntivitis alérgica en niños, que muchas veces es confundida con procesos infecciosos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo es el tratamiento? La leucocoria, que de hecho es parte de la evaluación del niño sano, el famoso reflejo rojo. ¿Cómo se diagnostica y qué es lo que más te debe de preocupar ante una leucocoria en un recién nacido?
Diagnóstico y manejo del síndrome de West. Vinieron muchas preguntas, si te acuerdas, cuando desglosamos pediatría. Neurología pediátrica fue uno de los subtemas más preguntados en esta especialidad troncal y uno de los síndromes raros y de difícil control, como es el síndrome de West. Meniere en pediatría, cómo se diagnostica y trata. De las enfermedades exantemáticas, la escarlatina fue lo más preguntado. Los estadios de Tanner, que sabes que son importantes para poder diagnosticar la pubertad precoz, para poder diagnosticar los cambios hormonales que pueda haber en los niños y cómo se aborda y cómo se identifica una pubertad precoz a que el paciente o la paciente tengan una telarca o una adrenarca temprana. Infecciones de vías urinarias en pediatría, principalmente el reflejo vesíco-ureteral, de exantemáticas, la rubiola, diagnóstico y tratamiento, la sífilis congénita, que nuevamente sí es un problema de salud, ya que desde hace 2 años hay un aumento en el caso de números de sífilis y por lo tanto de sífilis congénita. Síndrome de intestino irritable, hubo varios alumnos que reportaron que les venían casi 30 o 40 reactivos de solamente preguntas de síndrome de intestino irritable, principalmente en adolescentes. Y además, algo que tenemos que dominar, obviamente, es el tamiz neonatal, tanto el básico que se hace en Secretaría de Salud como los tamices ampliados, cuáles son las indicaciones para tener uno ampliado y qué se hace con cada uno de los resultados anormales. Cirugía general, que es la especialidad menos cuestionada, pero que te puedes llevar muchos puntos si dominas específicamente cada uno de los ítems preguntados. Apendicitis aguda, que es algo que los cirujanos generales prácticamente hacen día con día. La clasificación de sinusitis, hablando específicamente de otorrinolaringología. Cómo se clasifica por tiempo, cuál es su manejo. Diverticulitis aguda, cómo se diagnostica, cuál es el tratamiento de acuerdo a cada uno de los estadios. La enfermedad hemorroidal, también que es algo muy común de la consulta día a día de primer contacto, principalmente las hemorroides trombosadas, cómo se manejan y cómo se tratan las complicaciones. Todo acerca de las hernias de pared abdominal, que es un capítulo muy amplio de cirugía general. Obviamente en Doctor Vago tenemos solamente una videoclase extremadamente amplia acerca de los diferentes defectos de pared abdominal y además te recuerdo que es de las pocas especialidades donde se siguen utilizando muchísimos los epónimos y los tienes que dominar para llevarte estos puntos en cirugía. Quemaduras, que es algo también que en urgencias vemos, cómo se calcula la reposición de líquidos y cuáles son los tipos de quemaduras que han sido descritas, cómo se maneja inicialmente las heridas y laceraciones, picaduras y mordeduras, no solamente por alacranes, sino también por himenópteros, en los cuales englobamos abejas, avispas, procedimientos quirúrgicos en pediatría, con principalmente el divertículo de Meckel, la intususcepción, la hipertrofia pilórica y además el trauma abdominal en niños y adolescentes, en qué difiere en cuanto al abordaje del manejo avanzado del trauma, principalmente hemotórax y de tórax inestable. Y ginecología de obstetricia, que vimos, sigue siendo uno de los favoritos en el examen nacional, con el número 2, por lo menos en el 2024. Cáncer cervicouterino, que afortunadamente ha ido disminuyendo conforme se ha implementado mucho mejor el programa de tamizaje, cómo se diagnostica y cómo es el manejo inicial para el carcinoma cervicouterino, embarazo ectópico, diagnóstico y tratamiento, enfermedad pélvica inflamatoria, diagnóstico y tratamiento, las hemorragias obstétricas, que son de las principales causas de mortalidad materno-infantil, diagnosticarla tempranamente y tratarla de forma oportuna. Las patologías benignas de mama, incluida mastopatía fibroquística y los quistes mamarios, cómo se diagnostican, cómo se tratan y qué cosas se debe, pero más importante, qué no se debe de hacer ante la patología mamaria benigna. Miomatosis uterina, que también es uno de los grandes favoritos por parte de los evaluadores.
los métodos de planificación familiar, ya que es algo muy importante para los médicos de primer contacto, el hecho de dominar los diferentes métodos de planificación familiar, cuáles son sus indicaciones y, más importante, sus contraindicaciones. Prevención y manejo de los trastornos hipertensivos del embarazo, principalmente preeclampsia y eclampsia, el síndrome de ovario poliquístico, que la mayoría de las veces lo vemos como dentro del estudio de la infertilidad, y además el control prenatal y el seguimiento, que es algo que todo médico de primer contacto en México debe de dominar. Entonces, con todo esto, posteriormente te vamos a dar la grabación para que la puedas repasar con calma, incluidas las diapositivas. Va a estar disponible en nuestros podcasts y en nuestro canal de YouTube. Lo que te recomendamos es que practiques con casos clínicos, con simuladores, con el que tú quieras. Obviamente nosotros te recomendamos el nuestro porque estamos seguros que es el mejor que existe, pero el hecho de que te enfoques en resolver casos clínicos y especialmente seriados. ¿Por qué? Porque así está formulado el examen nacional. No se pregunta tanto de materias básicas, ya que se engloban en los 4 pilares de la medicina clínica, y sobre esos pilares se hacen las preguntas. Además, aprende a identificar las palabras clave. En Doctor Vago tenemos secciones que se llaman palabras clave o buzzwords, como les gusta decirle a los alumnos de nuestro curso. Cómo identificar estas palabras detonantes para poder identificar a qué se refiere el evaluador. Y obviamente que aprendas a resolver este examen de 280 preguntas en 5 horas o menos, de forma que en un promedio tienes 1 minuto o un poquito menos para responder cada pregunta. Así que con esto, muchísimas gracias por el hecho de haberte conectado a este webinar de el análisis del examen nacional 2024, todo lo que debes de saber, cuáles fueron las tendencias, y probablemente esto se vaya a repetir el próximo año, aunque cada año la Secretaría de Salud y la Comisión nos sorprenden con algún cambio, sobre todo cuando detectan que las calificaciones van subiendo. Bueno, si tienes más preguntas, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Puedes hacerlo y posteriormente espera la grabación completa en nuestros canales oficiales. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima emisión.